Bienvenidos a un nuevo video. Hoy desde el monumento del alfabeto armenio. Quise traer a Dana aquí porque últimamente estamos estudiando más armenio porque ya queremos hablar armenio. Y no hay manera posible de que esta esposa mía se aprenda todas las letras. Entonces yo dije, como único ella se la va a aprender de verdad, es enseñársela del tamaño de ella. Para ver si así hay algo que diga, sí, ahora sí me la sé. Si me impresionan, si me impactan demasiado, ya me las aprendo de una vez. Exacto. Entonces vamos a probarlo. Y vamos a empezar con un reto. Un reto bueno, porque el que pierda se va a pasar una semana entera fregando. Y a mí no me gusta fregar y a ti tampoco. Entonces vamos a hacer un reto a quien encuentra primero su letra inicial del nombre. La mía es la H, la tuya es la D. No mires para allá. No mires para allá. A ver si la ubicamos. Entonces, 1, 2 y 3. Yo si no pierdo a nada. Yo creo que la D es como una N larga con... No me acuerdo si el palito está al final o el palito está intermedio. Estás perdiendo tiempo, estás perdiendo tiempo. Frío, tibio. Esta es la M. No tienes que buscar la M, tienes que buscar la D. Sí, pero esta es la única que me sé. Vamos a llegar a Ereván. Estoy ganando. ¡Ay! Parece que vas a fregar. Tenía que haberlo ubicado, de haberte embarajado un poco más en la presentación. Mira aquí. Esa es la Z. La Z, si en el alfabeto también no hay Z. Eso es una Z. Es la C. Caliente, caliente. Calentón. Hirviendo. Ahí hay 3. ¿Cuál de las 3 es? ¿Es esa, segura? Creo que sí. Esa es. Pero está en minúsculas, en mayúsculas. Ah, es esa. La encontraste. Te gané. Me ganaste no. Me ganaste no. ¿Y ahora cómo va? No, pero no la has tocado, gané, que no la has tocado, tienes que tocarla. Déjame asegurarme, espérate que todavía me quedan unos segundos para asegurarme. ¿Y esta misma? ¿Tú estás seguro? Yo creo que no. Tendré que fregar, caballero, apúrate. Ay, me salvé una semana de fregar. No puede ser. Pero ¿cómo tú no vas a saber cómo se escribe tu nombre? No es que me las ponen en mayúsculas, chicos. Esa misma es. Mira aquí. Ay, no se ve nada. Ay, perdiste. Que digan los suscriptores si gané o perdí. ¿Tú te imaginas que no sea eso? Mira la cara de la duda. Yo haciéndome del alfabeto y soy que no me lo sé. Él sigue buscando su letra. ¿Será que es? ¿Qué es eso? Un año después, es esta de por ahí, ¿no? Esta es la de. Le tuve que preguntar a dos armenios a ver si era eso. Era esa. Era eso. No, pero nada más por la duda. Gané yo. Te toca fregar una semana. Entonces cualquier cosa por no fregar. No, sí, pero sí, toda. ¿Verdad? Si tiene tanta duda, quiere decir que no ganó. Yo sí estaba clara. Bueno, medio claro. En mi defensa tengo que decir que la H la cambian según como ellos quieran. Lo mismo es una R así, ustedes saben, que saben menos, saben lo que estoy diciendo. Lo mismo es una cosa así, que una Z así, que cualquier garabato, que tienen con mi letra escribiendo. Yo pensé que iba a ganar, pero me demostraste que algo se te ha pegado. ¿Viste? De las letras armenias. Nada me sé 4, pero me la sé. Y aquí debajo de la F,
que es la última letra del alfabeto armenio, que vino un señor ahora y me lo recordó, yo lo sabía. Ya tú lo sabías. Vamos a contarle un poquito más sobre este lugar porque está bastante interesante. Este monumento al alfabeto se inauguró en el año 2005 para conmemorar los 1600 años de la creación del alfabeto armenio, que se creó en el año 405, como ya le dijimos en videos anteriores, por Mehron Mastó. El sitio cuenta con 39 letras gigantes talladas en piedra volcánica. Son 36 originales, más 2 más que se sumaron posteriormente y una que es como el enlace que en español sería I, como Danae y Henry. Ellos también tienen un enlace como ese. En total suman 39 letras que todas están representadas aquí. Entonces hoy queremos enseñarles este monumento que nos llamó mucho la atención y nos sirvió de clase práctica. Y algunos otros puntos de interés que hay aquí en esta zona que está a unos 30 kilómetros de Ereván. Así que sigan con nosotros. ¿Aquí quién es Mastó? No sé, pero esto parece un rey. Ah, mira, y Mastó en el 405, Mastó presentando al rey el alfabeto. El alfabeto. Bueno, ahora estamos a unos metros del alfabeto armenio y nos encontramos con esta pequeña iglesia que su característica principal es que está construida nada más con los muros en blanco y el resto de cristal, y se llama Iglesia de los Santos Ángeles. Está construida así para representar no solo la arquitectura moderna armenia, que aunque hace un guiño a la arquitectura tradicional, sí hay una gran distinción, y para simbolizar la pureza y la simplicidad de los ángeles. Hay unos hombres adentro trabajando, parece que están restaurando algo o poniendo algo nuevo con unos andamios, así que creo que no se lo vamos a poder enseñar desde dentro, pero desde afuera está impresionante igual. Vamos a pedirle que nos entre. Saluda ahí entre. Saluda ahí entre para grabar el techo. Sí, pero cerró. Un poco yéndonos del tema, pero esto me intriga demasiado. ¿Qué hace esos huequitos? ¿Hay cangrejo aquí? Mira, a ver, no van a ser serpientes. De verdad estoy intrigada, porque son muchos. ¿Serán topos? ¿Cómo que topo, chica? Topo. Vamos, que no quiero averiguar si sale algo ahí. Y bueno, justo al lado de la iglesia de los Santos Ángeles está el Parque Eterno. El parque lo construyeron para rendir homenaje a figuras importantes de Armenia, de la cultura, la ciencia, la música, y también a los héroes caídos en los últimos conflictos, creo que fue en el 2020. Lo interesantísimo es que familiares, instituciones y amigos de esas figuras importantes para la historia de Armenia plantan estos árboles y entonces le ponen los nombres. A cada árbol que plantan le ponen el nombre de la persona. Otra de las características llamativas que tiene este lugar es que está hecho en forma de roseta. Si el parque lo vemos desde arriba, los caminos representan esta roseta, que es la roseta de la eternidad, que es un símbolo que aparece mucho en todos los escritos, en todos los tallados armenios, aparece esa roseta que representa la eternidad. Los armenios usan mucho el simbolismo a la hora de representar cualquier situación. Y aquí está plasmado a un nivel enorme, que no lo apreciamos, pero voy a ver si les pongo alguna vista superior del conjunto para que lo puedan ver. ¿Verdad que está llamativa la iglesia completa de cristales?
Bueno, no es completa de cristal. Se entiende, se entiende. Que es bastante... Tiene Es bastante cristal. etérea, traslúcida. Y el sitio está bastante bien conectado porque queda justo al borde de una de las carreteras más importantes de la región. Ese fue uno de los motivos por los que escogieron esta zona para poner el alfabeto y el parque eterno y eso. Porque como queda tan cerca de la avenida M3, es una parada que hacen todos los recorridos turísticos que van hacia la provincia de Lori, Tepanabán y eso. Antes de llegar a la cruz nos encontramos esta estructura. Esto es un tabernáculo, se conoce como Tabernáculo de la Esperanza. Esto es un lugar que, aunque tiene carácter religioso, no llega a ser una iglesia o una capilla, pero sí se celebran aquí ceremonias religiosas a cielo abierto. Esta es la otra fachada del tabernáculo. Hay una cosa que está garantizada cuando visitamos los monumentos y los monasterios y los lugares en Armenia, es el ejercicio. Miren esto. Sí, se viene incluido en el paquete. ¿Cómo está la escalerita? Las rodillas. Está importante. No, ya tú, a ti es que te crujen las rodillas. A mí. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Miren por qué me crujen a mí las rodillas, ¿eh? La llena de ladrillo y de piedra y cosas me la da después para que yo la lleve. Llegamos a la cima. Este monumento se conoce como la Santa Cruz. Fue inaugurada en el 2012 y en ese momento tenía 1.711 cruces más pequeñas, simbolizando los años transcurridos desde que Armenia adoptó el cristianismo como religión oficial en el 301. A partir del 2012 se adiciona una cruz más por cada año que pasa, donde Armenia sigue abrazando esta religión como religión oficial. Continuando con los simbolismos y los datos relevantes, tenemos que la cruz tiene 33 metros, simbolizando la edad con la que crucificaron a Jesucristo. Está sobre una base de 301 centímetros, representando el año en que Armenia adoptó el cristianismo como religión oficial. Miren, las cruces están formadas por tubos metálicos huecos y vamos a acercarnos todo lo que podamos porque dicen que cuando hay viento se siente como un órgano. Ahora no hay mucho viento, pero no se siente nada. Otro dato simbólico que encontramos sobre este lugar es que se encuentra exactamente a 33 kilómetros de Ereván. Y se encuentra ubicado justo en el centro de un triángulo formado por 3 importantes montañas que se observan desde aquí. El Arará en esta zona. Aquí tendríamos el Aragat, la montaña más alta de Armenia. Y tenemos dudas si será aquella colina de allá o esta que tenemos aquí enfrente, que se llama Ará. Que sepan de geografía armenia, que nos digan cuál es el Ará, porque no lo pudimos encontrar ni siquiera en el mapa cuando estábamos buscando. Ahora sí pude entrar. Entonces fue mi esposa, caballero. ¿Esposa? Entré. Cogí a los constructores desprevenidos, me colé para la iglesia y tú me pierdes. No, pues no.
la atención me fui para el otro lado. Y nos encontramos en un baño cibernético. Quizás 200 RAM para ahora la cuesta. Tecnología. Díganos en los comentarios si les gustó el alfabeto armenio, el monumento, la iglesia Los Ángeles de Cristal, la Santa Cruz. Digan en los comentarios, interactúen, suscríbanse y miren el video completo, no pasen los anuncios. Bueno, sí, a nosotros seguir enseñando Armenia, y así tal vez se embullan y vienen a visitar Armenia ustedes mismos. Tú mismo pones el teléfono así, que así. Entonces, sabes que yo tengo mi trauma con Google Maps y entonces tengo que poner el teléfono en la cabeza para poder saber bien por dónde voy caminando. Y es que para ir a nuestro siguiente destino hemos tenido que atravesar el pueblo Hasta Chabán. hasta Chabán. Que está bastante agradable el pueblo. Todas son casas con patio, con matica, mira ya empezando a florecer. Ya ahorita eso está todo cargado de fruta. Un gato por allá. Me gusta el pueblo. ¿Tú te imaginas viviendo en un pueblecito así, Titi? No, pero una tranquilidad bastante ahí. Ay, sí, nada más se ven los Y pajaritos. aire puro. Ujú. Me gusta este pueblito. Después de una larga caminata, mi esposa. Tenemos los piecitos hinchados. Una caminata que no estaba en los planes. Ya llegamos a nuestro casi último punto del día. El monasterio Sajmosabán. Se cree que fue fundado en el siglo IV por San Gregorio el Iluminador, mientras que su edificación principal, la iglesia de Sanción, fue construida en 1215 a petición del príncipe que reinaba en ese momento, que se llamaba Bache Bachutian. Y muestra las características típicas de la arquitectura armenia, eclesiástica armenia, con piedra oscura y cúpulas puntiagudas. Además de las ventanas estrechas, que permitían entrar un poco de luz natural, pero que no entrara nadie en caso de invasión. El monasterio se llama Sajmosabán porque en armenio significa monasterio de los Salmos, y se cree que aquí, en la época donde habitaban los monjes, se dedicaban a copiar manuscritos y cantaban muchos salmos. Este monasterio fue dañado severamente, como muchos otros lugares en Armenia, por el terremoto de 1988, pero rápidamente lo restauraron. Ya en el año 2000 ya estaba completamente restaurado. Sí, de hecho, mira la diferencia entre las piedras originales y las piedras que se incorporaron luego de la restauración. Este es el Gavit. Es un espacio que hay en los monasterios armenios previo a las iglesias. Son impresionantes las cúpulas esas con la entrada de luz, ¿eh? Mira, ya hay un saloncito ahí adentro. Está oscuro.
Esta es la iglesia de la Santa Madre de Dios, que la construyó el hijo de Baché en el 1255. Una pequeña capillita aquí. Viste que tienen unos angelitos tallados arriba en la piedra. Y mira la roseta Esa es la roseta de la infinita. eternidad. Infinita. La roseta de la eternidad. Mira, esta es la pequeñita a la que entramos ahora. Ese tiene bastantes piedras de las originales. Se ven con las cruces talladas Sí. de las donaciones. Cada cruz de esa tallada en una piedra es una donación que le hicieron a la iglesia. Entre más grande la cruz y más bonita, quiere decir que la donación fue más generosa. Bueno, y aparte de lo impresionante que está la arquitectura del monasterio, tenemos también algo que está igual o más impresionante, es que el monasterio está en el borde de una de las laderas del desfiladero del río Asá. Miren qué impresionante la vista. Wow. No, lo que se ve un clase chorro, en la cámara no se va a ver, pero se ve un clase chorro de agua allá, cuando sigues así el trello del desfiladero. ¿Lo ves? No mucho. Allá, mira. Veo una cosa, pero Es verdad que no tienes los espejos. No tienes la vista de lejos. pues ahí está todo el desfiladero y aquí la iglesia, que bueno, es lo que queda del monasterio. También en ese tiempo muchas de las edificaciones que componían el monasterio eran de madera, por eso ya hoy no las podemos disfrutar. Lo que nos queda son las iglesias que sí siempre hacían en piedra para que perduraran. Es impresionante. Se oye el río de abajo. Sí, se oye como un caudal muy grande. Y cuando Y miran, es una corrientica. qué impresionante. No, si algo sabían era escoger buenos lugares para poner los lugares bien monasterios. estratégicos. ¿Y todo aquí no abrirá? Yo tú no toco. Y aquí, al lado de la iglesia, encontramos un pequeño cementerio con lápidas antiguas. Estas lápidas de las modelos más antiguos que hemos encontrado aquí en Armenia, y era generalmente la de los reyes, los príncipes, tenían ese tipo de lápidas. Los otros miembros de la corte o la gente ya más común tenía lápidas de este modelo. Y ahora sí, por último, vamos a la parte que Dana tanto espera en todos los videos, la parte de la comida. Que hay un restaurancito por aquí cerca que tiene vista al despeñadero. ¿Es un despeñadero? ¿No? Desfiladero. Bueno, te despeñas. Si te haces loco, si te da un poquito mareo, te despeñas. Que tiene vista al desfiladero y vamos a ver qué encontramos ahí. Esto se abre así, pero no lo abre. Pero flojera es esta, ¿no? Aquí líquida. En lo que llega la comida. No puedes desvelarme. Para eso tú tienes un esposo. Es decir, basta la cerveza.
desfiladero, el despeñadero. Lo que tiene puesto el nylon, como se acaba de terminar el tiempo de frío, ellos cierran los lugares para poder seguir prestando servicio y que sea agradable. Miren ahí la calefacción. Eso. Ahorita me tocas una melodía. Ah, pero si el pianista quieres tú. Se me ha olvidado. Pues encontramos este lugar cerquita, así que decidimos venir un montón por acá. Sí, pues, hay que darle comida a la rubia, que ya está. Estoy de más. Desfallecida. Sí, mucha caminata, un poco de alimentación. Para empezar pedimos un arrocito, decía de Pascua, porque estamos en temporada, así que Arroz pilaf. arroz pilaf. ¿Te sirve? Menos la cuchara. Me trajeron una cuchara. Me trajeron una cuchara grande. Tan grandes los champiñones esos. Sí, le veo cebolla, le veo champiñones. Yo como con cuchara. No sé si no estoy en la finura del tenedor, yo me con tenedor. No, yo como con cuchara para echarme bastante. Y enseñarles el pescadito. Y luego también el pescado. Que es un pescado blanco y trucha. Uno para ti, 1, 2, 3 para mí. Después entonces probamos el otro, el blanquito. El blanquito se tiene que abrirlo. Está interesante. Yo creo que esa seta no la habíamos comido. Ah, esto es otra cosa, esto no es champiñones, esto es otro tipo de seta porque es mucho más grande. Debe ser la grande esa que hemos visto en el mercado. Rico. ¿Tiene espina? Ay, sí, tiene una espinita ahí. Ay, otra por aquí. Me pareció el pescadito. Está rico. Tiene sus espinitas y todo. Es un pavo real. Sí. Ese pescadito blanco es espina nomás. Para enseñarles un poquito el lugar, que parece que lo están como reorganizando, pero tiene estos espacios como reservaditos. Miren qué cómodo. Y aquí al borde entonces está el despeñadero, como le dice Henry. Tiene ese espacio grande que es donde estábamos sentados nosotros y otros más privaditos así. Bueno, eso es todo por este video. Como siempre, esperamos que les haya gustado y estén pendientes del próximo.